Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándoles dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Padre, recibimos tu palabra, ella está bendita, lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Se sabe bastante cosas de este joven que se inclinó, se puso de rodillas ante Jesús. Mateo 19:20 dice que es joven. Eso significa que la edad promedio de este joven sería unos 30 años aproximadamente. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo dijo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo? Pues Timoteo tenía 45 años. Así que la escala de edad de la juventud en la época estaba bastante elevada. Bueno, al igual que nosotros. Porque cuando teníamos 20 años, mirábamos a los de 40, a los de 50 y decíamos, qué viejo, vino el viejo. Y cuando tú tienes 50, 60 y se muere uno de 70, dices, qué joven se murió. Entonces tú vas cambiando la perspectiva de la juventud conforme te acerques a la edad. Pero en contexto bíblico, ese muchacho habrá tenido unos 30 años aproximadamente. Lucas 18:18 dice que este muchacho es un principal, que es un magistrado civil, tal vez del Sanedrín, o sea, que está revestido de una autoridad cívica, de un fuero. Así que es joven y además tiene una posición política, social importante. Y Marcos capítulo 10 verso 22 dice que tenía muchas posesiones. Así que si uno analiza las perspectivas que presentan los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, entonces podemos decir que era joven, rico y de una posición social interesante. Y vino y se arrodilló. Y de rodilla hizo una gran pregunta. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? De rodillas formuló esta pregunta interesante. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? La razón de la predicación del evangelio. El dilema de la humanidad. El temor a la muerte. Aunque todo el mundo es consciente y somos conscientes de que ella existe y algún día vendrá por nosotros, nadie quiere que llegue. Y no importa la fe que tengas, nadie quiere morir. Y en Cristo Jesús se ha resuelto la muerte eterna. Tenemos vida eterna. Así que este muchacho hizo todo bien. Reconoció a Jesús. Se interesó por algo extraordinariamente especial, que es la eternidad. Se arrodilló frente al maestro e hizo una pregunta bien hecha, con la actitud correcta. Pero actuó incorrectamente, porque al escuchar la respuesta de Jesús, se dio vuelta y se fue. ¿Por qué se fue? Si cuando Jesús lo interroga sobre los mandamientos, es brillante este joven.
había conservado todos los mandamientos, tenía un 10 felicitado en la espiritualidad. Pero cuando escuchó la respuesta a su pregunta, pegó media vuelta y se fue. Dice el texto que se afligió y se entristeció. Pero es la historia de muchas personas. Es la historia de muchos de nosotros. Pudiéramos resumirlo en esta expresión. Cuando hagas una pregunta, asegúrate estar dispuesto a aceptar la respuesta. Cuando hagas una pregunta, asegúrate estar dispuesta a aceptar la respuesta. Si bien hizo la pregunta correcta, se mortificó cuando le dieron la respuesta correcta. El gran interrogante es: ¿qué esperaba que le dijeran? Preguntó esperando que le digan ¿qué? Lo que quería oír, que lo feliciten, que le dijeran muy bien, lo has hecho bien, tu vida espiritual merece un aplauso, tu conducta es impecable, muy bien hijo, vete y sigue tu vida. ¿Qué esperaba? ¿Qué esperas como respuesta a las preguntas que tú tienes que hacerle a la vida? ¿Qué esperas como respuesta a las preguntas que tú tienes para hacerle a quien amas? Porque preguntar puede preguntar cualquiera. Y cualquiera puede preguntar lo que quiera, a quien quiera. El gran dilema es si tú puedes soportar la respuesta a lo que preguntas. Porque, ¿qué esperas oír cuando le preguntas algo a Dios? Y me inclino a pensar que la mayoría de las personas no tienen preguntas, porque la mayoría de las personas tenemos respuestas. Casi tenemos más respuestas que preguntas. Y cuando alguien hace una pregunta, generalmente la hace induciendo a que le contesten lo que uno quiere. ¿Está ahí todavía? Porque en realidad no hay preguntas cuando existen respuestas. Si tú tienes una respuesta para cada cosa de tu vida, pues no tienes nada que preguntar. Pero si preguntas, tienes que aceptar la respuesta. Dios tiene sus respuestas. La palabra de Dios tiene su respuesta. Si va a aplaudir, aplaudo fuerte. Y lo violento de esto es que la respuesta de Dios no cambia. Nunca cambiarán. Si alguno en su vida cristiana espera que las respuestas sean suaves, no lo serán. Las respuestas siempre serán las mismas. Las respuestas sobre el evangelio tienen que ver con el no al pecado, con el no a una vida de libertinaje. Un cristiano puede vivir una vida farisaica, puede ser un verdadero fariseo, abraza la fe, adora a Dios, pero no escucha respuestas. Los genuinos cristianos, por dura que sea la respuesta, aceptan lo que Dios dice. La gran pregunta es si tú te atreves a preguntarle a Dios cosas. ¿Qué haces con la persona que convive contigo? ¿Qué haces con los amigos que frecuentas?
¿qué haces con el dinero? Porque si tú les preguntas a Dios, Dios tiene una respuesta que puede no gustarte. Como el joven rico. Dice que la respuesta lo entristeció. Y la reacción es que se fue. Porque viven la fe cristiana no queriendo escuchar las respuestas a las preguntas. Y más de una vez tú y yo sabemos que la respuesta es no, por eso no preguntamos. Y el joven se fue. Y noten ustedes algo interesante. Dice el evangelista, pero yo creo que lo dice señalando una verdad profunda. Cuando él hizo la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Inmediatamente dice el evangelista que Jesús lo miró y antes de responderle, lo amó. ¿Vio el detalle? Primero lo amó y después contestó. Gracias por su entusiasmo. Espere. ¿Sabe por qué lo amó primero? Porque la respuesta, por dura que sea, es la respuesta de alguien que ama. En la vida hay una rara asociación entre la idea y el sentimiento. En la vida hay una rara asociación porque creemos que si alguien te dice la verdad, es que no te ama. Y la gente asocia amor con complicidad. Bueno, yo sé que mi amigo, yo sé que ella está equivocada, yo sé que él está equivocado, pero, perdón por la vulgaridad, como dicen en algún momento de nuestra cultura, hay que aguantarle los trapos. ¿Escuchó esa frase? Hay que aguantarlo. Se equivocó, pero hay que aguantarlo. No hay que aguantar nada. Si se equivocó, hay que decírselo. Pero como el amor tiene una complicidad, la gente se enoja con la gente porque espera que en nombre del amor acompañe tu error, justifique tus faltas, encubra tus errores, disimule tus pecados y mis pecados. Porque entendemos de una manera tan equivocada que el amor tiene que ver con soportar, contener al otro por más que se equivoque. Y cuando alguien te exhorta, cuando alguien te dice en la cara que estás equivocado, nos ofendemos y tildamos a la persona de poco amor. Y si se trata del plano de la iglesia, nos enojamos con el líder, nos enojamos con el pastor. Y los discípulos le dijeron a Jesús en otra oportunidad: dura cosa es soportar esta palabra. Y asociamos tan incorrectamente el error con el sentimiento que malogramos la palabra misericordia y hacemos de una versión doméstica la palabra misericordia. ¿Sabe qué está de moda en el mundo? Ahora descubrieron que Dios es amor
Y entonces, si Dios es amor, debe amar a todos. Claro que sí. A los que viven mal, a los que desvían su sexualidad, a los que hacen mal uso de su sexualidad. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Pero también dice la Biblia que no tendrá por inocente al culpable. No podemos pervertir el amor que te corrige. Así que Jesús lo amó antes de decirle la respuesta. Pero el joven se fue. Claro, Jesús dice, es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. No está en contra de la riqueza. Y dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Les aclaro para que usted no se queme la mente. No es la aguja de coser botones. En las murallas de los palacios hay una arcada. Esa arcada tiene un dibujo de aguja. Pasa un hombre, pero no un camello. Eso se le llama aguja. Jesús dice, es más fácil meter un camello por ese agujero. El joven se fue. ¿Y saben cómo es la historia? 37 años después de ese día, 37 años después de ese día, los romanos invadieron Jerusalén y mataron a todas las personas que tenían riquezas para sacarles sus riquezas. 37 años después, el muchacho murió por conservar su riqueza. Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino y la vida eterna? Ve y vende todo. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera vendido? Cuando los romanos entraron, él no hubiera muerto, porque mataron a los que tenían riquezas. ¿Está ahí todavía? Jesús le dijo, una cosa te falta. Qué irónico que parece, ¿no? Que le falte solo una cosa para completar su experiencia de vida. Una sola cosa. Ve y vende lo que tienes. Déjeme aclararle algo. ¿Por qué Jesús lo mandó a vender sus riquezas? ¿Porque está en contra de la riqueza? No. ¿Por qué? ¿Escuchó bien, leyó bien lo que dijo el muchacho? Se inclinó ante Jesús, se arrodilló y le dijo, dime qué debo hacer. Dime qué debo hacer para ser salvo. El que pidió que se le dijera qué hacer fue él. Si no, Jesús nunca lo hubiera mandado a hacer nada. Él pidió. Él estaba convencido que podía hacer cualquier cosa que se le dijera. Tan convencido que podía hacer cualquier cosa que fue a Jesús. Dime qué debo hacer. ¿Quieres hacer algo? Pues entonces hazlo, ve y vende. Si él no le hubiera presentado a Jesús la propuesta de querer hacer algo, jamás Jesús le hubiera pedido que hiciera nada. Con lo cual es una gran lección de la vida. Cuidado con lo que tú y yo creemos que podemos hacer. No sea
que no podamos hacerlo. Hay que tener bastante valentía para hacer una pregunta y aceptar la respuesta. Y a veces uno está convencido de que puede hacer cosas en esta vida que nunca podrá. Es en nuestra mente. El muchacho dijo: dime, pídeme, yo hago lo que tú dices. Cualquier cosa yo hago. Yo temo decirle a Dios eso, no sea que se le ocurra hacerme hacer algo. Puso a prueba su propia vida. ¿Cuántas veces te pusiste esa prueba innecesariamente? Estás esperando que la vida te pida: yo lo hago. No digas nada. No ofrezcas hacer cosas que quizás no puedas lograrlas. Se fue entristecido, él solo se metió en ese problema. Y lo más irónico, retomo mi expresión. ¿Hay alguien aquí todavía? Bueno, es un mensaje de día de votación. Lo más irónico es esta palabra de Jesús: una sola cosa te falta. Si me pregunta a mí, yo creo que a mí me dice: te faltan unas 1,000 millones de cosas. Que te falte una. Una sola le falta para cerrar el ciclo de la experiencia victoriosa de la vida. Te pregunto sin que me conteste: ¿y a ti qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Qué cosas te están faltando para vivir la vida que quieres vivir? ¿Qué cosas te están faltando para equilibrarte, para vivir en paz? ¿Qué cosas te están faltando? Tal vez, y solo tal vez, te falte o me falte actitud. Está lleno de personas muy buenas, de personas extraordinariamente espirituales, que le falta actitud, la capacidad de resolver. Por buenos que son, pero no resuelven, se escapan de los conflictos, no hablan de los problemas, tratan de hacer como que no pasó nada porque les falta actitud para encarar y enfrentar la circunstancia. ¿Qué te está faltando? Porque hay a otras personas que le falta voluntad. Traduzco esa palabra: ganas. ¿Alguna vez dijiste: no tengo ganas de nada? Toque a alguien que te descubrieron. No me pregunten, pero no tengo ganas. No tengo ganas. No tengo ganas de seguir con esto, no tengo ganas de seguir renegando con aquello, no tengo ganas de seguir aquí, no tengo ganas de ir allá. Ganas. Hay gente que le falta actitud, hay gente que le falta ganas. ¿Qué te está faltando? ¿Espiritualidad? ¿Te sientes frío? ¿No oras? ¿No lees la Biblia? ¿No lees la palabra? ¿Tu mente sabe que Dios es lo mejor que te puede pasar? Tu análisis coherente dice que este es el mejor lugar para estar alabando a Dios, pero tú sabes bien que por dentro te falta. Te falta servicio, te falta, no sé, quizás nos falte arrepentimiento, confesar nuestros pecados, reconocer nuestros errores.
Si bien no nos gustan que nos den ese tipo de respuesta, pues si no te gusta que te lo digan, descúbrelo tú. Entonces no te va a doler cuando te digan que estás equivocado, porque tú dices, me confirman lo que yo ya me hablé. Y ya me dije, Marcelo, estás mal, estás equivocado. ¿Hay alguien aquí? Le dijeron que lo amaban, pero le dieron la respuesta. Y fue tan fuerte la respuesta. Al que dijo, dime qué hago y lo hago, que se entristeció. Y 37 años después, lo que quiso conservar, su riqueza, lo perdió todo. Y perdió su vida. A veces es mejor una respuesta dura que me asegure un futuro de victoria, que una respuesta cómplice que me vaticine un final triste. Lo hizo todo bien. Lo adoró, se arrodilló, preguntó lo que debía preguntar, lo preguntó bien, ofreció hacer lo que debía hacer, pero no soportó la respuesta. Un síntoma de madurez es que aceptes la respuesta que la vida te da, que las circunstancias te dan. Y luego sabrás qué hacer con esa respuesta. Cambiar la situación, cambiar tu vida. Pero un síntoma de madurez extrema y espiritual es que aceptes la respuesta que Dios te da. Porque lo que Dios dice es sí y amén.